Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tiempo de Libertad, un programa enfocado a las necesidades espirituales de la familia, presentado por el Ministerio Libertad a los Cautivos. Acompáñenos todos los días jueves a las 11 de la noche y los días sábados a partir de las 10 de la mañana por Gracia Televisión. Canal 38.3 aquí en Santiago, y también nos puedes ver a través de diferentes plataformas de cable aquí en Santiago como en regiones. Creemos de todo corazón que este es el tiempo de la familia, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de libertad. Las primicias son para mi Dios, para el todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus hermanos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios, mi familia, mis hijos y toda mi casa.
Estás viendo Tiempo de Libertad. ¿A cuánto le gusta que le chismen? ¿A cuánto le gusta la lengua lisonjera? Los calumniadores, los amadores de sí mismos, los traidores. ¿A cuánto les gusta? A ninguno, pastor. Entonces nunca lo haga. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuánto le alaban? A veces nos conformamos y decimos, yo peleo con mi mujer y discuto. ¿Cuándo van a nacer de nuevo y van a dejarse de joder? ¿No les parece que son demasiado grandes para estar discutiendo con su mujer? ¿No entendieron que la Biblia dice que, aleluya, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Qué te crees, que tenés una pelota de fútbol? Aleluya, ni sé por qué me estoy yendo para ahí, pero bueno, sonría que Jesús le ama. Esta noche Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Conocí a Silvia. Un día llegó a la iglesia. Silvia llegó sola. Teníamos una casilla, hermano, que no se sabía si era un templo, aleluya, o no sé qué era. Pero usted entraba a esa casilla, en invierno se sacaba el abrigo, porque el fuego del Espíritu era tanto, aleluya, que transpirábamos adentro. Alejandro llegó en un momento más difícil de mi vida. Fui probado en el amor. El Señor probó si yo le amaba a Él. Y yo le dije que sí lo amaba, porque si hay alguien a quien amo es a mi Señor. Si yo no lo amaría a Él, no podría amar a mi esposa como debo hacerlo. Si yo no amaría al Señor, no podría amar a la iglesia. No podría amar a mi familia. Sería un hombre egoísta, porque a veces hay muchos egoístas dentro de la iglesia. El Señor reprenda a los egoístas. ¿Para qué vamos a decir el Señor reprenda al diablo? Es usted el que tiene el problema. Es usted el que tiene que hacerse libre. ¿Cuántos dicen amén? Claro, le echamos toda la culpa al diablo. A veces estamos enojados, malhumorados. El diablo es el diablo. Qué mentiroso que somos. Somos nosotros los problemas, hermano. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Se chupó la mente? Solamente le gusta danzar y saltar y gritar y aullar como los lobos. Pero nosotros somos siervos de Dios. Usted es siervo del Altísimo. Usted le sirve a Dios cantando, adorando, glorificando su nombre, orando, ministrando, haciendo todo lo que Dios le mande. Usted también le sirve a Dios. Aleluya. Recuerdo que me dormí. Trabajaba para Aguas Argentina, instalaba medidores de agua. Esa noche mi pequeño de 3 años durmió todas las noches en mis brazos. Y me dormí, no oré y me fui. Porque la hora me había superado y tenía que llegar a horario. A las 3 de la tarde me fueron a buscar. Y yo le dije, Señor, ¿a cuál de mis hijos te has llevado? Y el Señor no me dijo nada. Y me traían en el auto un Peugeot 505. Yo venía llorando. Y le decía al varón, Señor, ¿qué pasó en mi casa? Y él me dijo, no lo sé. Me dijeron que te busquemos. Pero yo sabía lo que había pasado. Y me dijo el Señor, vendrá ley sobre tu vida, pero nunca me preguntes por qué. A veces muchos piensan que están en la lucha y que están pasando un desierto, el desierto de soberbia, de orgullo, digo yo, de calumniadores, mirándole la paja al hermano sin sacar la viga de su ojo. Eso no son luchas, hermano. Estás luchando contra tu propia carne. Tenés que morir y pelear esta guerra, esta batalla, como dice la palabra, contra las huestes satánicas de maldad en las regiones celestes.
Tu mujer no es tu enemiga, ni tu marido es tu enemigo. Nosotros no somos enemigos, somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Resulta que los obreros, los siervos del Señor, empiezan en celo y en contienda y en disensiones. Eso también pasó en los discípulos. El Señor los reprendía. No se puede servir en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado si todavía seguimos actuando como actuábamos en el mundo. Amén. Yo no estoy predicando, estoy dándole un consejo. ¿Acepta el consejo? Y si no lo acepta es su problema. Escuche bien. Y mi pequeño de 4 años, cuando yo bajé del auto, salió corriendo y me dijo: papá, Arielito murió. Y salió Lai de mi vida. Entré a mi casa. Mi casa estaba llena de gente. Los vecinos se agolpaban bajo el poder del Espíritu Santo. Mi esposa estaba tan pequeña que la abracé y Dios comenzó a tratar con ella. Y le dijo: yo nada hago sin avisarles. Tú sabías que yo me llevaba a uno de tus hijos. Y empecé a profetizar y la gente no podía soportar la presencia de Dios que había en mi hogar. Lo enterré un día viernes y el día sábado llegó Alejandro y yo estaba predicando la palabra. Y yo puedo entender a Alejandro lo que él quizás está sintiendo dentro de su corazón. Ya cuando vaya a Argentina no va a poder abrazar a su mamá. Pero tiene la esperanza, como tengo yo, de un día poder llegar a la presencia del Altísimo. A la presencia de Dios. Aleluya. Hace poco, gloria al Señor, me tocó pasar por un momento difícil más de mi vida. Mi hijo mayor de 48 años, pastor, que estaba al lado mío, mi amigo, mi compañero, siempre estábamos juntos. También se fue con el Señor. Y nuevamente vino Lai sobre mi vida. El domingo le enterraba a la mañana y a la tarde tenía que estar predicando. Me tiré de rodillas y comencé a entregarle al Señor mi dolor. Y le dije: Espíritu Santo, si usted no me consuela, yo no podré pasar esto. Y salía de mi vida un dolor y lo arrancaba y lo llevaba al Señor. Come on, debes entregarle a Dios tu problema. No podés cargarlo sobre tuyo. No podés seguir de esta manera. Tenés que cambiar. Oh, dígalo. Los siervos de Dios pasamos por momentos difíciles de nuestra vida. Si bien es cierto, hay siervos de Dios que son siervos y son las estrellas de la iglesia. No le toquen al siervo. El siervo de Dios paga un precio. Los que quieren ser siervo de Dios tienen que negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Y ahí llegó Alejandro y se comenzó a congregar con nosotros. Después el Espíritu Santo lo aparta como evangelista. Vine a Chile yo, después fue un siervo, después él vino a Chile.
Y cuando él estaba en Chile, el Espíritu Santo comenzó a tratar con la sierva. Y le dijo así el Señor: sierva mía, le estoy mostrando a mi siervo y lo estoy preparando para instalarlos en Chile. Es tremendo. Y a la semana lo llama Alejandro: quiero que te vengas, le dijo. Es hermoso acá en Chile. Quiero venir a Chile. Espero que usted no quiera ir a Argentina. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Y así Dios preparó su vida, y aquí lo ungí como ministerio pastoral. No interesa dónde está. Lo que interesa es que Dios cumplió todo lo que le habló por mi boca. Pero él tiene que obedecer a Dios, no a mí. ¿Qué va a hacer con el Señor con él? No lo sé. Bueno, una cosa sí sé: que la obra de Dios se extiende. Que Dios levanta un pueblo poderoso en el Espíritu de Jehová. Basta ya de vanidad, basta ya de carne. Es tiempo de entrar en el Espíritu. Basta ya de tanta vanagloria y de tanta pompa. Basta ya. Es tiempo de vivir en el Espíritu de Jehová. ¡Aleluya! ¿De qué le sirve a Dios tanta vanagloria y tanta vanidad si la gloria es de Él? ¿Cuántos dicen amén? Oiga, tenemos tribuna caliente. Aleluya. Póngase de pie. Dios bendiga al siervo. Dice que Dios, cuando nos perdona, se olvida. El que está en el Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu Santo, cuando perdona se olvida. Pero el que está en el espíritu del diablo no se olvida nunca. Lo que quiere hacer es destruir. O somos de Dios o somos del diablo. No hay término medio aquí. O eres frío o eres caliente. Por ser tibio, Dios nos puede vomitar de la boca. Seamos de fuego. Seamos suministros de fuego. Decirle que está a tu lado: ¿de qué lado estás? ¿Y de qué lado está? Le pregunto yo a usted. El que conmigo no amontona, desparrama. Cazame las zorras pequeñas que dañan los grandes viñedos. Esa zorra a veces sale de aquí. Sale de aquí. Y comenzamos a dañar la iglesia. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Tenga cuidado, iglesia, tenga cuidado. Hable el bien. Deje que Dios se encargue de todo. Usted solo adore a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hola, bendiciones. Bueno, queremos primeramente dar gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos da de poder traer un mensaje a través de este medio, Gracia TV, y también dar gracias a toda la gente que nos llama, nos manda sus mensajes, alentándonos, y también los pedidos de oración. Sabe que es importante que usted esté del otro lado, porque por eso se hace todo esto, para poder llegar de alguna manera con el mensaje del Evangelio. Así que queremos bendecirle en este día y queremos compartir una palabra de Dios con usted. Amén. Así que quiero yo leer un versículo de la palabra que está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 14. Capítulo 14. Voy a leer el versículo número 8, para hablar de este tema. Quiero hablar de los dos pasos que llevan al cristiano a la victoria. ¿Quién no quiere tener victoria? ¿A cuánta gente le gusta ser derrotado? A nadie. Pero sin embargo, bueno, Dios establece las pautas, las maneras para que podamos lograr y podamos alcanzar victoria. Por eso nos deja una palabra escrita
Y a través de ella podemos ver diferentes personajes de la Biblia, personajes que quizás vivieron en otras épocas, quizás con otras culturas, quizás sin tecnología. Pero sin embargo, como dice la palabra del Señor, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que en Él no hay sombra de variación, o sea que Él sigue trabajando y sigue obrando de la misma manera. Por eso queremos bendecirle a través de esta palabra. Espero que lo lleve a tener una vida de bendición y de victoria. Dice así la palabra del Señor, Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Lo leo en el nombre del Señor. Dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, escuche, subieron todos los filisteos en busca de David, todos los filisteos. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Amén. Bien, Dios añada bendición a estos versículos que de alguna manera nos van a hacer entender las claves, ¿cierto? Las claves, los pasos importantes que debemos nosotros dar para tener una vida de victoria. Todos nosotros sabemos que cuando nos convertimos al Señor, cuando llegamos a Cristo, ¿cierto? Prácticamente nos hacemos de enemigos. Hay enemigos físicos y hay enemigos espirituales. Todas las personas sabemos, ¿cierto? Desde el momento que salimos de la etapa de, por decirle, de la pubertad y entramos en la adolescencia, el ser humano entra en una etapa de crisis, conflictos, guerras, batallas. He peleado la buena batalla, decía Pablo, ¿cierto? Antes de ser decapitado. ¿Por qué? Porque todos pasamos por diversa cantidad de conflictos, una serie de situaciones que muchas veces no las comprendemos. Porque es difícil entender, ¿cierto? El porqué de muchas cosas que nos suceden, nos acontecen. Pero cuando somos parte de la planificación de Dios, cuando estamos en el plan de Dios, cuando somos personas que debemos entender que somos predestinados por el Señor, también debemos entender que el control lo tiene Dios. Pero yo he escuchado muchas veces, ¿cierto? Sí, Dios tiene el control, pero no dejamos que Él trabaje, que Él actúe, que Él obre. Y ese es el gran problema que lleva a la persona o a la familia a una vida de derrota. Es por eso que quiero tomar, ¿cierto?, para hablar de este tema, a este personaje bíblico tan importante como fue David. David, ¿cierto?, ya desde muchacho, siendo apenas un adolescente de 16, 17 años, la palabra dice que el profeta Samuel fue a casa de Isaí para ungir a este varón, ungir a este jovencito quizás que no era muy considerado en la familia, pero fue a ungirlo, ¿por qué? Porque ya Dios había determinado que David sea el futuro rey de Israel. Si bien pasaron muchos años hasta que David tomó el reinado, pero todo ese tiempo, ¿cierto?, fue un tiempo de desierto, un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde David, ya un jovencito que amaba al Señor, aprendió a conocer a Dios. Uno puede leer en los Salmos, ¿cierto?, puede ver el carácter de David, puede ver, ¿cierto?, cómo él se rendía ante cada situación y ponía plenamente la confianza en Dios porque sabía que Dios podía favorecerlo, que Dios tenía el control de las situaciones. Es por eso que aquí este versículo de alguna manera muestra cuando David, después de todo ese periodo que fueron largos años de persecución sobre su vida para matarlo, porque si hay alguien que sabe que David es un hombre de propósito, ese es Satanás. Y Satanás y todo el mundo espiritual de maldad iban en pos de David porque David era el hombre del propósito de Dios. Cuando se habla de propósitos de Dios, no hay propósitos grandes y propósitos chicos, hay simplemente propósitos. Y Dios tiene propósitos contigo como los tiene conmigo. Somos personas que fuimos predestinadas. Y cuando Pablo dice en Efesios 1:11, dice que somos predestinados, fuimos predestinados conforme al propósito suyo, significa que Dios nos escogió desde antes de nacer. Significa que Dios nos consideró ya desde el vientre de nuestra madre. Dios ya tenía propósito en nosotros. Quizás no nacimos en cuna evangélica, en cuna cristiana, pero sí a lo largo de nuestra vida, en algún momento el Señor apareció en escena, ¿cierto? Y nos sacó de una vida de esclavitud, de servidumbre. Y hoy como cristianos nos toca vivir, ¿cierto?, una vida conforme a la palabra, pero también nos toca enfrentar diferentes crisis, diferentes batallas. Y la Biblia, la palabra del Señor, ¿cierto?, habla y nos enseña cómo enfrentar esas batallas. Las batallas espirituales, así como las batallas quizás físicas, porque también hay propósitos, no se enfrentan de una manera, ¿cierto?, humana, terrenal,
sino que se enfrentan espiritualmente. Por eso Pablo dice a los corintios: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, espirituales, poderosas en Dios, para destruir fortalezas. Fíjese qué tremendo, cuando David sube al reinado, ni bien David sube al reinado, gloria a Dios, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, dice que subieron todos los filisteos, se juntaron todos los enemigos de Israel, todos los filisteos, pero fueron, dice, en busca de David, pusieron su mirada en este hombre que había sido ungido, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que David había sido ungido por Dios. Oiga, el enemigo siempre está pendiente y consciente de nuestra realidad espiritual y del propósito que Dios tiene con nuestra vida. Es por eso que cuando el enemigo siempre está ahí pendiente, dice que oyendo, esta palabra oyendo también aparece allá en Nehemías 4.1, en Esdras 4.1, gloria al Señor. En Esdras aparece cuando, gloria al Señor, dice que después de 70 años de cautividad, Dios, a través de Ciro, el persa, ¿cierto?, que está reinando sobre aquel lugar de Babilonia, envía a los judíos a reconstruir el templo. Dice que ni bien los judíos, ¿qué es lo que hacen? Echan los cimientos para reconstruir el templo. Ni bien echan los cimientos, había un gozo, había una alegría, había un contentamiento. ¿Por qué? Porque el templo tenía un significado. El templo tenía que ver con la restauración espiritual de Israel. Y cuando echan los cimientos, dice la palabra en el capítulo 4, verso 1 del libro de Esdras, oyendo los enemigos de Judá y que los venidos de la cautividad edificaban, enseguida se levantaron en armas, se levantaron en oposición, se levantaron para detener, para frenar la obra, porque mientras el templo no esté levantado, mientras, aleluya, la construcción esté destruida, el enemigo no se levanta. Pero cuando se levanta el enemigo, cuando hay trabajo, cuando se empieza a trabajar, cuando se empieza a buscar tener una mayor comunión con Dios, cuando se comienza a edificar la vida espiritual, cuando buscamos tener una relación más profunda con Dios, es cuando el enemigo se levanta. Y ahí se levanta en contra del pueblo de Dios, ¿cierto?, que tenía el propósito de reedificar, gloria al Señor, el templo conforme a lo que la palabra había ya establecido cientos de años antes a través del profeta Isaías, gloria a Dios. Pero sin embargo el enemigo dice que puso tanta oposición que detuvo la obra. En el libro de Nehemías capítulo 4 sucede exactamente lo mismo. Nehemías fue un hombre que Dios lo levanta, ¿cierto?, estando en Babilonia, estando en palacio del rey, teniendo una buena posición social, económica, sirviendo al rey. Dios siembra en su corazón el ayudar a sus hermanos en Jerusalén, el levantar los muros que estaban destruidos y en reparar las puertas. Un trabajo que en 70 años nadie lo hizo. Pero mientras estuvieran los muros caídos, el enemigo tenía acceso al pueblo judío. Mientras los muros estaban caídos, el enemigo hacía y deshacía con los hijos de Dios. Y Dios siembra en el corazón de este hombre el llegar a Jerusalén, ¿cierto? Lo favorece para empezar como líder a trabajar con las familias que habían en Jerusalén. Y comienza ese trabajo de edificación. Comienzan a levantar los muros para que el enemigo ya no tenga acceso hacia el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ser beneficiado con la relación con Dios. Y dice que cuando oyó Sanbalat y Tobías, gloria al Señor, que edificaban, gloria al Señor, el muro, enseguida se levantaron también. Se burlaron primero, después los amenazaron, después les mandaron falsos profetas, buscaban la manera de detener la obra de Dios, porque así trabaja el mundo espiritual. Así, mientras usted no hace nada para el Señor, el enemigo no se le va a levantar. Mientras usted no tenga una buena relación con Dios, el enemigo va a estar ahí, gloria al Señor. El enemigo no va a hacer absolutamente nada, porque el enemigo ¿a quiénes persigue? A los que trabajan, a los que quieren levantarse, a los que quieren tener una mayor relación con el Señor, a los que quieren cumplir. Porque, hermano, escuche bien un poquito. Jesús habló de la parábola de los talentos y según la parábola dice que todos los que fuimos llamados por Cristo tenemos talento. Y el talento hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo y hay que multiplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el cristiano es un cristiano indiferente al llamado, al propósito? Es un cristiano de banca, es un cristiano que no se siente como que no sirve, no puede, tiene la autoestima baja y dice, no, yo no tengo ningún don para hacer nada. Es mentira.
Porque Dios puede usarte de cualquier manera. Y cuando usted comienza a ver esto, cuando usted comienza a ver y entender que Dios quiere usarte, y usted empieza a construir, a edificar, el enemigo se levanta. Ni bien Israel comenzó a edificar después de 70 años de cautividad, sufrimiento, dolor, agonía. Dice que estaban los israelitas en Jerusalén, estaban en un gran oprobio. ¿Qué significa oprobio? Que eran la burla de los enemigos. Cuando esas noticias llegaron allá a Babilonia, a Nehemías, Nehemías lloró, ayunó, oró, le pidió el favor al Señor para poder hacer algo por sus hermanos en Jerusalén. Y es ahí donde Dios siembra el propósito en este hombre para hacer esta tarea, para cumplir esta tarea. Pero ni bien empieza a trabajar, el enemigo se les levanta. Oiga, yo esto lo veo a diario, pastoreo iglesia hace muchos años. Y mientras el hermanito, cierto, no hace nada, está ahí, viene al culto, levanta las manos, da muchas gloria a Dios, lee la palabra, trae su ofrenda, gloria al Señor, no hay problemas. No hay problemas, pero cuando el enemigo, cuando el hermanito toma la decisión, la iniciativa de querer servir a Dios, porque el servir a Dios no es porque te lo diga el pastor, el servir a Dios es una expresión de gratitud. Allá en Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Entonces cuando el cristiano realmente entiende y tiene gratitud por la salvación inmerecida, tiene gratitud por, cierto, los favores que Dios nos ha dado, gloria al Señor, porque son muchos. Porque ya el hecho de tener un desayuno en la mesa, el hecho de tener un almuerzo, el hecho de tener un trabajo, el hecho de tener una cama donde usted pueda acostarse, el hecho de tener salud, es más que un motivo para darle gloria y alabanza al Señor. Pero la gratitud no basta con glorias y alabanzas. La gratitud se expresa con servicio. Con servicio. Entonces, mientras el cristiano no sirve al Señor, es un cristiano, cierto, de estos que están en la banquita. Yo entiendo que cuando uno comienza a caminar con Cristo, obviamente uno tiene que llegar y tiene que aprender, tiene que conocer, hasta que brota, fluye esa gratitud para servir a Dios. Pero hay gente que pasan los años y no les fluye nada. Pero cuando les fluye, el enemigo se levanta. El enemigo quiere detenerte, el enemigo quiere obstaculizarte. El enemigo sabe que si no te detiene, cada día vas a ser un cristiano con más poder de Dios sobre tu vida. Porque lo dijo el Señor, dijo que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces cuando el cristiano empieza a servir al Señor, empieza a ir a los puntos de prédica, empieza a hablarle a los vecinos, empieza a hablarle a los compañeros de universidad, a los compañeros de escuela, a los compañeros de feria, a los compañeros de trabajo. Gloria al Señor, empieza a estar en las actividades de la iglesia, el enemigo se levanta, es totalmente natural. Gloria a Dios, porque mientras usted no se preocupa de su vida espiritual, ni de la vida espiritual de los demás, el enemigo va a estar tranquilo. No le quita el sueño. No le quita el sueño porque no lo desfavorece absolutamente en nada. Porque es un religioso más, nada más. Acuérdese lo que pasó con Jesús. El diablo no estaba, mire, el diablo ni se metía con los fariseos, ni con los saduceos. Había 4 sectas dentro del judaísmo. Gloria al Señor. Los esenios, los celotes, los fariseos y los saduceos. Y los 4 hablaban de la palabra y conocían de la Biblia y estaban ahí en sus cultos, pero el diablo no aparecía en escena. El diablo no les ocasionaba ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque eran religiosos nada más. Tenían buen mensaje, claro, Jesús lo dijo, eran los mejores predicadores del momento. Jesús le dijo a los discípulos, oigan el mensaje de los fariseos, tienen buen mensaje, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero cuando Jesús, dice que cuando Jesús llega frente a Juan el Bautista y es bautizado en aguas, pero dice que el Espíritu Santo lo llena, el Espíritu lo lleva al desierto para prepararlo para el ministerio y aparece en escena Satanás. Mientras Jesús no fue lleno del Espíritu Santo, Satanás no estaba en escena. Él no aparecía, el mundo espiritual parecía no estar. Pero cuando aparece la unción, por eso dice que cuando oyendo los filisteos que David había sido ungido, cuando David recibe la unción, el enemigo se levanta. Son las dos maneras, cuando trabajan, ¿cierto? Como pasó en Esdras, como pasó en Nehemías, cuando trabajan en la obra para Dios, y la otra manera es cuando reciben la unción.
Y fíjese que se levantan todos los filisteos, todos, contra uno, contra David. Pero ese uno, escuche, igual que usted, igual que yo, ese uno tiene a Dios. Y como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por eso David escribe en un salmo y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque su confianza no estaba puesta en los escudos, no estaba puesta en la jabalina, en las lanzas, no estaba puesta en los carros ni en los caballos, sino que la confianza de David estaba puesta en el Señor, en Dios, en aquel que salva, en aquel que toma el control en los momentos difíciles. Por eso escribe él en el Salmo 20 y dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde su santuario. Porque él sabe que si nosotros oramos y Dios nos oye, Dios peleará nuestra batalla. Mire lo que dice el capítulo 20, verso 7 del Salmo. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El confiar en Dios es lo que nos beneficia. El poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. No podemos escandalizarnos de las situaciones, de las crisis, los problemas. Escuche, llevo muchos años en esto y he visto mucha gente quedar en el camino. ¿Y sabe por qué quedan en el camino? Porque cuando toman la iniciativa de servir a Dios, se le levanta el enemigo y se le levanta fuertemente. Pero hermano mío, escuche bien lo que le voy a decir. Aunque se te levante el enemigo como sea, Dios peleará tu batalla. El enemigo dice que viene por un camino, pero por 7 caminos huirá. Una crisis no puede dejarte en el camino. Y menos si has recibido la unción de Dios. Dice la palabra que tenemos la unción del Santo, la unción de Dios. ¿Sabe lo que es que el Todopoderoso, el Creador del universo, ponga la unción sobre la vida de un hombre, sobre la vida de una mujer? Es tremendo, es impactante. Es algo que no se puede dimensionar. Porque es Dios, porque es Él, es el Creador. Es el que hizo todas las cosas. ¿Quiénes somos nosotros? Como dice David: veo los cielos, la luna, las estrellas. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es el hombre, decía Job, para que lo visites todas las mañanas? Lo coronaste de gloria, lo hiciste poco menor que los ángeles, pero a Dios le plació así. Porque dice que el hombre no le conoció por medio de las cosas hechas, creadas por él. Por eso le agradó a Dios que el hombre le conozca por medio de la locura de la predicación. Pero lo que es locura para la gente incrédula es poder de Dios para el que cree. David pasó muchas situaciones difíciles antes de subir al reinado. Y cuando subió al reinado también le tocó pasar muchos tragos amargos. Pero ese hombre era el hombre del propósito de Dios. Ese hombre era el hombre que Dios escogió. Ese hombre era el hombre que Dios puso su mirada en él. Ese era el hombre que Dios miró. Ese era el hombre elegido por Dios. Como lo eres tú y como lo soy yo. No somos producto de la casualidad, sino que somos un proyecto de providencia divina para salvar a otros. Por eso el enemigo se levanta. ¿Cuándo se levanta? Primero, cuando empiezas a trabajar en la obra. Y segundo, cuando recibes la unción. Cuando usted se involucra y recibe la unción, el enemigo se te va a levantar. Pero escuche cuáles son los 2 pasos que te llevan a la victoria. ¿Qué es lo que hace David cuando tiene que enfrentar esta situación? Cuando todos los enemigos se levantan, cuando todos los filisteos se levantan, dice que David consultó a Dios. Consultó a Dios. ¿Qué hizo? Oró a Dios. Oró, le consultó. Gloria al Señor, no se las creyó que las sabía todas. No creyó que tenía todas las capacidades para enfrentar situaciones. No, él sabía que tenía que depender de la gracia de Dios. Que si Dios le decía: anda, yo estoy contigo, era más que suficiente para tener victoria. David consultó. Entonces el primer paso para poder tener victoria es buscar el favor de Dios. Es orar. Orando. Es fácil pedir oración.
Pero qué difícil es humillarse y orar. Y Dios lo que espera cuando estás atravesando una situación difícil, lo que espera Dios es que seas tú, que sea yo, los que nos humillemos delante del Señor, que clamemos a Dios. Dicen que el teléfono de Dios, ¿cierto?, está en Jeremías, ¿no es cierto? 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Será así? Claro que sí. Porque dice que los ojos y los oídos de Dios están inclinados a la oración de su pueblo. Entonces David consultó a Dios, le oró a Dios y le dijo: subiré contra todos estos filisteos que vienen contra mi vida, los vas a entregar en mi mano. ¿Y sabe lo que Dios le dice? Sube, porque yo los voy a entregar en tu mano. ¿Y sabe lo tremenda de esta historia? Dice que Dios rompió, esa es la palabra que usa la Biblia. Dice que Dios rompió a los enemigos por mano de David, como se rompen las aguas. Tremendo. Fue tanto que ese lugar le pusieron un nombre, Baal Perasín, que significa el Señor que quebranta. Una oración trajo los resultados. Una simple oración, el consultar, el buscar a Dios, trae buenos resultados. Y David los tuvo, los vio. Vio que el enemigo se levantó, todos vinieron contra él porque era el ungido de Dios. Pero ahora él consulta, ora a Dios, y él inmediatamente ve cómo Dios destruye a los enemigos. Dice que los rompió. Y ahí en ese lugar no solamente los rompió, sino que también ahí quedaron todos los dioses en los que confiaban los enemigos. Tremendo. El enemigo atacó a David, David los venció, pero el enemigo vuelve a levantarse. Como le pasó a Jesús, dice que vino, lo tentó, el Señor lo reprendió con la palabra y se alejó de él por un tiempo. Volvieron los filisteos otra vez a atacar a David. Y dice que él volvió a consultar a Dios. Porque la oración de ayer ya no sirve para hoy. Porque si Dios te dio victoria ayer y hoy se te presenta la misma situación, hoy tienes que orar de nuevo. No puedes usar la misma estrategia, no puedes usar las mismas palabras, no. Porque esto es un fluir de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde David nuevamente consulta a Dios. Y Dios le dice: anda, sube, yo pelearé por ti. Pero dice: pero no lo hagas de la misma manera que la vez anterior. Hazlo de esta otra manera. Y Dios le da la estrategia para la victoria. Porque así es nuestro Dios. Y cuando dependemos de Él, Dios lo hace. Entonces lo primero es orar. Orar. Pero lo segundo es actuar. Es actuar. Las dos claves para la victoria. Lo primero es orar y lo segundo es actuar, es moverse. Porque David no se quedó en el palacio esperando que Dios destruya a los enemigos. No, tuvo que meterse en la batalla, tuvo que avanzar, tuvo que creerle a Dios y tuvo que ir al lugar de encuentro, tuvo que ir al lugar de batalla. Pero confiando en las palabras del Señor. Dice la Escritura, lo dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Un día hablaba con una hermana que está pasando muchas situaciones difíciles en su hogar, con la familia, y vienen de descendencia de gente evangélica, siervos del Señor. Y yo le decía que ella tenía que buscar a Dios, congregarse, alabar a Dios, estar ahí en la brecha, en el trabajo, en el servicio, ¿cierto? Una actitud de fe. Pero la hermana dice: pastor, pero yo tengo una fe increíble, yo soy una mujer de fe. Porque el enemigo quiere hacerle creer eso, que estando en la casa ella tiene fe. No, porque la fe sin obras es muerta. La fe te impulsa, la fe te activa, la fe, gloria al Señor, te mueve, gloria a Dios. Porque es la fe lo que produce resultados, la fe lo que mueve la mano del Señor. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ver resultados si no actuamos? Si no actuamos. Mire, David no mandó a su gente a pelear, no, él fue a la batalla, él consultó a Dios y Dios le dice: anda, sube, porque yo pelearé por ti. Pero no le dice: quédate en el palacio y manda a tu gente que yo. No, él tenía que estar en la batalla, tenía que estar en la guerra. Gloria a Dios. Es bueno pedir oración, que oremos por tal familia, por cuanto más gente ora es mejor, pero si no te metes en la batalla no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, esta es la estrategia que ha usado el enemigo siempre. Nunca ha cambiado la estrategia. Él trabaja de esta manera. La Biblia nos enseña cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, pero también nos enseña
cómo el enemigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que al enemigo lo inquieta? ¿Qué es lo que el enemigo, ¿cierto?, hace que él empiece a buscar desfavorecer, que empiece a atacar? Y una es que usted empieza a trabajar, edificar, construir, buscar una relación con Dios, buscar ser un mejor cristiano, buscar involucrarse. Cuando usted empieza a construir, gloria al Señor, y cuando usted recibe la unción, el enemigo se te va a levantar. Pero cuando se te levante el enemigo, no te preocupes. No te preocupes. Quizás en algún momento él busca amedrentar, busca atemorizar, busca detener, busca frenar. Pero no te preocupes, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y cuando Dios tiene el control, cuando tú logras capturar la atención de Dios y Dios te habla, Dios te ministra, prepárate para ver una bendición en tu hogar, en tu familia. Prepárate para ver los mejores resultados como los vio David. Pero acuérdate que tienes que consultar, tienes que orar a Dios. Sin oración no hay resultados. Sin oración no hay fructificación, y sin oración no hay bendición. Pero cuando tú oras, y cuando tú empiezas no solamente a orar, sino que actúas, te mueves como lo hizo David en estas dos oportunidades para enfrentar a los enemigos que venían contra él, Dios te va a favorecer, igual que lo hizo con David, porque el propósito que había en David y el propósito que hay en ti, como que hay en mí, no son diferentes. Por eso que Dios te bendiga en este día. Dios te fortalezca. Este es un tiempo muy difícil para mucha gente. Este es un tiempo donde la gente tiene que entender que fuimos diseñados por Dios para este tiempo. Fuiste diseñados, eres especial, eres único o única, y yo soy único, porque fuimos diseñados por el mejor diseñador de toda la historia de la humanidad, por Dios. Dios nos diseñó para este tiempo, para esta generación, para cumplir un plan que fue trazado en el cielo. Un plan, escuche, que ni siquiera los ángeles pueden llevar a cabo, aunque ellos ven el rostro de Dios todo el tiempo, dice la palabra, lo dijo Jesús. Ellos no pueden llevar a cabo este plan. ¿Por qué? Porque este plan tiene que llevarlo una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Una persona que nació como caído y encontró a Cristo en algún momento de su vida. Por eso el ángel le apareció a Cornelio, un centurión romano, y le dijo, tienes que mandar a buscar a Pedro, allá por la playa. Anda, Pedro, porque yo no te puedo dar el plan de salvación. No soy un redimido, pero él te va a decir lo que tienes que hacer. Y allá fueron a buscar a un ser imperfecto, a un ser caído, pero a un ser redimido por la sangre de Cristo, para que traiga, ¿cierto?, una predicación de salvación para Cornelio y toda su gente. Hoy estamos en la planificación de Dios, porque hoy no está David, hoy no está Pedro, no está Juan, no está Jeremías, no está Isaías. Hoy no están esos hombres que no eran superhombres. Esos hombres de la palabra no están. Ellos cumplieron el propósito en su generación. Pero hoy Dios te levanta a ti y me levanta a mí como una atalaya de este tiempo, para llevar un mensaje de salvación, para llevar un mensaje de Dios, para que hoy puedas ejercitar esa fe que es más preciosa que el oro y que Dios puso en tu vida como en mi vida. Por eso quiero alentarte en este día. Alentarte a que avances, alentarte a que no te quedes estancado, que el virus que allá está pasando no te estanque, que la enfermedad no te estanque, que los temores no te estanquen, que lo que el enemigo está haciendo y te ha producido y provocado en tu vida, en tu entorno, en tu hogar, no te estanque. No, avanza, levántate, consulta a Dios y comienza a moverte en victoria. Porque en el momento que comienzas a orar a Dios y Dios te dice sube, como le dijo a David, es porque ya la victoria está en tus manos. Está en tus manos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te haga fructificar en este tiempo. Y que este Dios que trajo victoria a David y a todos estos hombres de la palabra que nombra Hebreos 11, también traiga victoria sobre tu vida como sobre mi vida. Sobre tu ministerio, también como el ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Que el Señor añada bendición y que Dios te dé fuerza. Bendiciones. Dios está aquí. Miguel, vendrá el tiempo para ti. Muchas veces te miras y dices, ¿será que yo sirvo? ¿Acaso no sirvo para nada?
¿No te das cuenta que te estoy moldeando y preparando? Aún hay cosas en ti que debo limpiar y tú tienes que entregarme. Debes entrar en mi espíritu y debes dejar que mi espíritu siempre guíe tus pasos. Nunca actúes en la carne. No seas rebelde, sé obediente y serás mi siervo. Y te llevaré a las naciones y prepararé tu vida en el espíritu, porque el conocimiento ya lo tienes. Solo necesitas que mi espíritu guíe tus pasos. Alberto, ven con tu esposa. Hermano Alberto Garrido. Sí, Señor, busque a Dios. Busque a Dios. Ahí está Alberto, ahí está. Correrás y no te cansarás. Caminarás y dará y dirás: Dios me ha dado la victoria. ¿Acaso piensas que yo no veo tu dolor? Tus lágrimas de noche, tu angustia, cuando mojas la almohada y me dices: Señor, ¿hasta cuándo estaré así? Cuando tú menos pienses, ni cuenta te vas a dar del milagro. Corto las maldiciones. Libre. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Esta es tu noche, iglesia. Esta tu noche, siervos. Aleluya, a los siervos de Dios les digo: comiencen a ayunar. Comiencen a ayunar. Comiencen a buscar la unción. Comiencen a buscar de Dios, porque ustedes son los guías de la iglesia. Aleluya. Vamos a orar por los enfermos. ¿Hay alguno enfermo? Ponte ahí. Póngase allá. Los enfermos, de pie ahí. La iglesia entra en el Espíritu. Clame, mire que hay gente que necesita que usted sane a través de la oración estas vidas, porque en usted hay poder para lanzar la palabra y ellos sean sanados. Aleluya. Si tiene problemas de diabetes, si
problema en la columna, si tiene problemas de reuma, de artritis, para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer el milagro que usted necesita. Ahora vamos a hacer una oración con toda la iglesia. La iglesia extienda la mano hacia este lugar. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a tus hijos y tus hijas. Mira a los jóvenes y las jovencitas que están pasando momentos en sus problemas físicos. Tienen problemas de enfermedades, tienen problemas de diabetes, problemas en el hígado, problemas de reuma, problemas en la columna, artritis, pies planos. En el nombre de Jesús rompemos toda maldición, proclamamos sanidad, liberación. Ahora, en el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo espíritu hereditario, espíritus hereditarios de diabetes. Salgan de los cuerpos ahora. Sean libres. Ahora, en el nombre de Jesús, dolores de cabeza, problemas de presión alta, te ordeno en el nombre de Jesús, espíritu inmundo de presión alta, sal ahora. Se regulariza la presión. Mira, Señor, la depresión baja, se normaliza, Padre, en tu nombre. Problemas de conciliación del sueño, espíritus de insomnio, salgan ahora. El poder del Espíritu Santo pase con fuego, con sanidad, con liberación. Se rompan las cadenas, se deshagan las obras bruscosas de las tinieblas. Todo espíritu satánico desaparece. En el nombre de Jesús, recibe, 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 recibe. Proclama victoria sobre tu vida, proclama sanidad, bendice tu vida, perdona tu vida si cometiste un error y hay un espíritu inmundo de acusación y nunca te perdona. Perdónate ahora. Me perdona, Señor, dile, porque yo sé que usted me perdonó y su sangre preciosa limpió mi vida de todo pecado. Y a su nombre, dele un fuerte aplauso a aquel que vive para siempre. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tiempo de Libertad, un programa enfocado a las necesidades espirituales de la familia, presentado por el Ministerio Libertad a los Cautivos. Acompáñenos todos los días jueves a las 11 de la noche y los días sábados a partir de las 10 de la mañana por Gracia Televisión. Canal 38.3 aquí en Santiago, y también nos puedes ver a través de diferentes plataformas de cable aquí en Santiago como en regiones. Creemos de todo corazón que este es el tiempo de la familia, tiempo de sanidad, tiempo de restauración, tiempo de libertad. Bien, estamos llegando al final de este programa Tiempo de Libertad. Gracias al Señor, ¿cierto? Y esperamos que la próxima semana igual usted nos sintonice y usted pueda estar ahí para poder fortalecer su vida espiritual. Que Dios le bendiga.